Bueno muchachos, entonces vamos a ver cómo se calcula el volumen de no solamente del concreto, sino la cantidad de materiales que uno necesitaría para poder realizar una fundición de un elemento estructural de estos, por ejemplo. Entonces vamos a calcular el volumen ejemplificando utilizando esta estructura que vemos acá. Vamos a hacer el análisis de este elemento estructural de acá, la columna. ¿Listo? Para eso entendemos que la columna pues es un elemento prismático, quiere decir que es un elemento volumétrico, tiene tres dimensiones, en donde tiene un área, una sección, pero pues debido a esa tercera dimensión pues también tiene un ancho, tiene una longitud y tiene en este caso una altura, ¿sí? Eso nos genera la columna. ¿Qué nos están diciendo? Que la columna tiene 2.8 metros de largo, 2.8 metros de largo, y que tiene una sección de 35 por 35. Entonces es muy importante que todas las unidades coincidan. O sea, las secciones de 35 centímetros, pero yo no coloco 35. Yo coloco esto en metros. 0.35 metros y 0.35 metros. ¿Sí? Muy bien. A partir de aquí, yo lo primero que hago para calcular un volumen, o sea, ¿cómo calcula uno un volumen de un cubo? Porque básicamente es un cubo alargado, ¿sí? O un paralelepípedo rectangular. ¿Cómo calcula uno el volumen de un cubo alargado? Fácil, es lado por lado por lado. Hay una manera más sencilla y es decir, bueno, calcúlele el área a la cara del cubo y lo multiplica por su profundidad, por su longitud, pues por la otra dimensión que no interviene. Entonces listo, hagámoslo así. Voy a calcular el área. ¿Cuál es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado por lado. Entonces el área sería o base por altura. Si usted tiene B por H, entonces área es base por altura. Entonces el área en este caso sería 0.35 por 0.35. ¿Sí? Esa sería el área de la sección, perdón, 0.35 por 0.35. Esa sería el área de la sección de la columna. El área. Pero a mí no me interesa saber solamente el área. A mí me interesa saber el volumen. Entonces, vamos a hacer este primer cálculo. 0.35 por 0.35. Eso me da 0.12. 0.12. ¿Qué? Como esto es metros por metros, pues metro cuadrado. ¿Listo? Listo, calculé el área. Ahora quiero calcular todo el volumen, o sea, todo esto. Entonces lo que debo hacer es multiplicar esa área por esa longitud que hace falta, que es esta. Entonces cojo el área, que es 0.12, y la multiplico por 2.8. Eso me daría el volumen, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo. 0.12, que ya lo tengo ahí, lo multiplico por 2.8. 2.8 y eso me da 0.34. 0.34. O sea, metros cúbicos. O sea, que esta columna, para fundir esa columna, yo necesito 0.34 metros cúbicos de concreto. Cuando uno contrata el concreto, se lo venden por metros cúbicos y le preguntan ¿cuántos metros cúbicos necesita usted? Ah, bueno, pues si yo tengo 8 columnas y mi fundición va a ser solo de las columnas, pues yo cojo y multiplico 0.34 por 8, si todas las columnas son de la misma dimensión. Y así, por ejemplo, que tenga 10 columnas, un ejemplo sencillo. Tengo 10 columnas y solo voy a fundir columnas. Entonces, en realidad, yo necesitaría este valor, que es de una columna multiplicado por 10, me daría 3.4. Entonces yo contrataría 3.4 metros cúbicos para que me llegara la obra y poder fundir las 10 columnas. ¿Sí? Básicamente es eso. Bueno, aquí hay que tener... no, todavía no lo tengamos en cuenta. Sigamos. Digamos que este es un volumen, ¿verdad? Este es el cálculo del volumen. Ahora vamos a ver si se entendió el concepto. Vamos a calcular el volumen de esta zapata. Entonces, miren, la zapata es este elemento
es generalmente el elemento de transición entre el suelo y la estructura, ¿sí? Este elemento de zapata lo que hace es distribuir cargas para que la columna, que trae una gran carga de la estructura, no punzone el suelo. Entonces usted le pone la zapata para que la zapata distribuya ese esfuerzo en una gran área y el suelo lo pueda resistir, ¿de acuerdo? Entonces la zapata, en este caso, en esta imagen de acá, vemos que tenemos una zapata en concreto, vemos el emparrillado adentro del acero, pero a partir de este dado que se le coloca a la zapata sube estructura metálica. Eso es muy común hacer esta transición. Cuando uno tiene estructura metálica, la cimentación se hace en concreto porque está en contacto con el suelo. No podríamos meter un elemento metálico al suelo porque sufriría corrosión. Entonces las cimentaciones se hacen en concreto y luego se hace una transición por medio de una platina a el elemento metálico, ¿sí? Entonces generalmente estas zapatas vienen así, vienen dadas por una zapata y un dadito que se le coloca arriba. En este caso el dado tiene 0.4 por este lado y 0.4 por este lado, y tiene de altura también 0.4, o sea, básicamente es un cubo perfecto, ¿sí? Entonces, si me dicen calcule el volumen de este elemento, estoy hablando del elemento zapata y cubo, los dos elementos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿uno qué haría? Uno haría, lo que puede hacer es, listo, esto es un solo elemento, pero para el cálculo yo puedo dividir el elemento en dos partes. En esta parte voy a llamar esta parte A y la parte de abajo la voy a llamar B. ¿Por qué? Porque son dos volúmenes diferentes, ¿verdad? Se pueden diferenciar dos volúmenes diferentes. Entonces, como se diferencian dos volúmenes diferentes, los voy a tratar por separado y luego los adiciono. Y digo, bueno, la suma de A y B me tiene que dar el elemento completo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este volumen A primero y luego hacemos el volumen B. ¿Cuál es el volumen para un cubo? ¿Cuál es el volumen para un cubo? Ah, bueno, es muy fácil, ¿no? El volumen de un cubo es lado por lado por lado. Eso nos lo enseña la geometría. L por L por L. ¿Sí? Lado por lado por lado me da el volumen. O, como lo hicimos aquí arriba, tú calculas el área de una cara y luego afectas el valor de esa área por la longitud que te hace falta, ¿sí? Entonces, voy a calcular el volumen de una vez porque pues, creo que se entiende fácilmente porque lado por lado por lado. Entonces, todos los lados tienen 0,4, entonces el volumen del cubo sería 0.4, o sea, digamos el volumen de A sería 0.4 por 0.4 por 0.4, ¿correcto? Muy bien, entonces haciendo la operación nos vamos aquí a la calculadora y le pedimos ayuda a la calculadora, le decimos 0.4 por 0.4 por 0.4, eso me da 0.064. Listo. Ahora, el volumen B. El volumen B también es un cubo, lo que pasa es que es un cubo, ya no un cubo perfecto, es un cubo alargado, distorsionado un poco. Entonces, ¿cuál es el volumen de este cubo de abajo, del volumen B? Pues lo mismo. El volumen B sería igual a, voy a decir ancho, voy a decir que esto es el largo y que esta es la altura. Entonces sería ancho por largo por altura, ¿sí? O sea, lado por lado por lado. El volumen B sería igual a 1.5 multiplicado por 1.2. Sí, si ustedes ven, esta es la sección. O sea, si yo corto la columna y la miro, la zapata y la miro hacia acá, yo vería esto, ¿sí? Yo no vería la dimensión de 1, 2 porque pues está oculta, y en sección solamente vería estas dimensiones, pero bueno, como lo tenemos en tres dimensiones, ahí se puede ver claramente cuáles son las dimensiones por 0.4. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da eso? Es 1.5 por 1.2 por 0.4. ¿Listo? Muy bien.
0.72. 0.72. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale? Lo que me están preguntando es cuánto vale el volumen total de la zapata. Entonces el volumen de la zapata es igual al volumen A más el volumen B. ¿De acuerdo? Entonces tendría yo 0.72 más 0.064. El volumen de la zapata sería igual a, entonces, 0.72, que ya lo tengo acá, más 0.064. ¿Sí? La adición de esos dos valores me da el total de 0.78. ¿78 qué? 78,4 metros cúbicos. ¿Sí? Y este sería el volumen de la zapata. Y ya quedó calculado. Entonces creo que es muy sencillo el procedimiento. Lo único que hay que saber es las áreas o los volúmenes básicos en términos de geometría. Y ya pues el ejercicio sale por sí solo. Bueno, muchachos, este ejercicio es un ejercicio propuesto para ustedes. O sea, yo quiero que ustedes intenten hacer este ejercicio. El ejercicio está propuesto así, o sea, con estas dimensiones, pero yo quisiera, antes de simplemente dejarles el ejercicio para que lo hicieran, quisiera explicarles, bueno, esto es un muro de contención. Los muros de contención generalmente se utilizan, como su nombre lo indica, para contener tierra. Generalmente cuando tú tienes una montaña y necesitas hacer una vía o una casa, o por alguna razón necesitas el terreno plano acá, ¿sí? Pues uno puede cortar y eliminar todo este material, lo puede eliminar, ¿sí? Pero cuando elimina este material, aquí esta pared va a tener una gran cantidad de tierra que está empujando hacia allá, y entonces vas a tener que contenerla. Para realizar esa contención, uno coloca generalmente una estructura que se llama muro de contención, que es ese matachito que tienen ahí al lado, y él queda, o sea, toda esta parte queda llena de tierra y está conteniendo pues el empuje de tierras, y nos libera esta zona para poder colocar aquí una casa o lo que ustedes quieran. Esa es una de las utilidades de los muros de contención. Pues hay otras, y hay otros tipos de muros, porque hay muros de contención para sótanos, hay pantallas ancladas, o sea, hay otros sistemas para poder contener. ¿De acuerdo? Simplemente una breve explicación para que entiendan qué es esto que está aquí. ¿De acuerdo? Esos muros tienen una sección típica, que es esta que les estoy mostrando acá, y tienen una longitud, porque pues la montaña puede tener, no sé, puede tener 20 metros, o nosotros necesitamos que la casa tenga 20 metros de largo, necesitamos contener por 20 metros, entonces esta longitud es también una longitud que puede variar, depende del proyecto, pero en este caso la longitud de nuestro muro la vamos a colocar de 15 metros, ¿de acuerdo? De 15 metros. Entonces, miren el análisis que hay que hacer para poder hallar el volumen de este muro. Entonces, ustedes quieren hallar el volumen de este muro. Entonces, primero, la recomendación es, muchachos, por favor, primero calculen el área de la sección del muro, o sea, toda esta área, calculen toda esta área, ¿de acuerdo? Y una vez calculada el área, la multiplican por la longitud o por la profundidad del muro y tendrán el volumen, ¿sí? Muy bien, entonces, primero calculan el área, lo multiplican por la longitud y van a tener el área por la longitud les va a dar el volumen, ¿de acuerdo? Esta longitud L es de 15. Muy bien, ese es el análisis general. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular el área? Bueno, entonces el área se calcula de una manera muy particular. Pues nosotros no tenemos una fórmula geométrica para calcular todo esto. No tenemos una fórmula geométrica para calcular todo esto. Así que lo que hacemos es que simplemente subdividimos la figura en figuras que nosotros sí conozcamos. Esto no tiene un nombre.
entonces no sé, pero esto sí tiene un nombre, se llama rectángulo, esta partecita de abajo se llama rectángulo y ustedes pueden calcular el área del rectángulo. Acá hay otro rectángulo que también pueden calcular el área del rectángulo, ¿sí? Y acá tienen un triángulo que también pueden calcular el área del triángulo. Les recuerdo, el área del rectángulo A por B, el área es igual a A por B, ¿sí? Base por altura. Si lo que tenemos es un triángulo, esta es la base y tenemos la altura del triángulo, entonces el área del triángulo sería igual a área igual a base por altura sobre 2. Esas son las fórmulas típicas de un rectángulo y de un triángulo, por si no las recuerdan. Entonces con esta fórmula pueden calcular esta área y con esta fórmula pueden calcular esta y esta. Ahora, ojo con las dimensiones, ¿no? Aquí está muy fácil saber cuánto es la altura y la base de este rectángulo. Digamos, si esto lo llamamos rectángulo A, o llamémoslo 1. A ver, vámonos un poquito para acá. Digamos que a este rectángulo yo lo voy a colocar, lo voy a bautizar. Este rectángulo lo voy a llamar 1. A este lo voy a llamar 2 y a este lo voy a llamar 3. El rectángulo 1, pues las dimensiones son muy sencillas. El rectángulo 2 vas a tener que saber cuánto es esta altura y vas a tener que saber cuánto es esta base. Pero se puede hacer por sumas y restas, es decir, nosotros sabemos que esto mide 1,80. Bueno, aquí hace falta la verdad es que aquí hace falta una medida. Esto también mide 0,40. Listo, entonces, mire, usted sabe que esto mide 1,80. Ah, no, aquí ya la tienes. La base está acá, es esta, 0,3, ¿verdad? La altura, ¿cuánto es? Pues si esto mide, ¿cuánto mide en total? 3 metros y le quito 0,45, pues ya voy a tener la altura. Y así. ¿Cuánto es la altura del triángulo? Pues esta misma altura. ¿Cuánto es la base del triángulo? Ahí sí tienes que restar. Tienes 1,8 menos 0,4 menos 0,4 menos la base de acá y te da la del triángulo. Entonces, muchachos, por favor intenten calcular el volumen de este elemento. Y nos encontramos, lo revisamos y seguimos. Les sigo explicando la otra parte del procedimiento. Porque hasta ahora estamos calculando volúmenes, pero vamos a aprender a calcular dosificaciones. ¿Listo?